de los usuarios. Estamos con Ricardo Ibáñez, abogado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. A ver, cuéntanos esta nueva ley de ascensores. ¿En qué consiste? No es una ley tan nueva, son modificaciones que se han hecho que establecen que hoy día las comunidades están obligadas a hacer mantenciones y certificaciones a los ascensores de uso industrial, como oficina, etcétera, o bien de uso de vivienda. Hoy día el tema de los ascensores y de los condominios, el tema del gasto común que eso implica, es un gran tema porque producto de la inseguridad, hoy día la gente opta por vivir en condominios. En Santiago la construcción en altura hay comunas que son muchos más edificios que casas, entonces pasa a ser un tema el gasto común. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa si es que no los pago? ¿Puedo perder mi propiedad por el no pago de gastos comunes? ¿Hay gastos comunes ordinarios, extraordinarios? ¿A quién le corresponde uno y el otro? Son dudas que la gente se realiza. Yo me imagino que ustedes tendrán conocimiento de que en el fondo hay gastos comunes que son de lógica, que por ejemplo en el caso del arrendatario son que los tiene que pagar él, que en el fondo el gasto de administración mensual, etc. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Cristian, si en tu edificio, no sé si eres en edificio o no, pero si eres en edificio, deciden hacer un quinto y se hace un aporte extraordinario? ¿Eso le corresponde a tu arrendatario si es que tienes tu apartamento arrendado? ¿Te corresponde a ti? Son cosas que en el fondo la gente muchas veces no sabe. Ya, pero veamos entonces lo de los ascensores. ¿Cómo saber si el ascensor está en regla? ¿Qué cambia con esta nueva ley? ¿Y cuánto afectaría el bolsillo de la gente? A ver, puede afectar el bolsillo de los chilenos no tanto por la mantención. ¿Qué es lo que dice la ley hoy día? A propósito, ¿se acuerdan de este accidente que hubo donde se cayó una persona de un piso 20 y que no pudo caminar más? Sí, hay varios Bueno, accidentes. hoy día en el fondo estamos obligados a tener una mantención mensual que borda el orden de entre los 200 y los 350 mil pesos, más una certificación cada 2 años. Pero ¿dónde viene el problema? La certificación no es tan cara, podría significar un aumento en el gasto común del orden de los 200 a 500 pesos todos los meses, lo cual no es tan gravitante. Pero ¿qué es lo que sucede si producto de esta certificación la empresa certificadora te dice, ¿sabes qué? El ascensor no cumple la normativa. Claro. El ascensor hay que cambiarlo. Un ascensor puede costar entre los 50 y los 80 millones de pesos. Claro. Entonces, ahí en el fondo, este peso, ¿a quién le corresponde? ¿Al dueño? ¿Al arrendatario? ¿Se incluye en el gasto común? Esa, en el fondo, es la gran disyuntiva que plantea esta ley. Si llegase la empresa certificadora a decir que el ascensor no cumple la normativa y hay que cambiarlo, ¿quién lo paga? Muy bien, justamente queremos saber en qué afecta a nuestro bolsillo esta nueva modificación a la ley. Ya lo hemos conversando con Ricardo, pero antes revisemos la siguiente nota. Mira. Difícil olvidarse de esta traumática imagen. Ocurrió en el 2014 y muestra a un hombre desesperado, pero a la vez consciente de que su vida corre peligro. Y sucede lo que él presiente. El ascensor se accidenta y él queda sin movilidad en las piernas. Esto marchitó mi vida. Y esto se truncó por ese ascensor que no tuvo quizá una buena mantención o que alguien no hizo el trabajo como debía. Parece algo tan común, subirse y bajarse del ascensor de su casa o su trabajo, pero ¿sabe usted si su elevador está en regla? Y se lo preguntamos porque el pasado 21 de marzo entró en vigencia la nueva ley de ascensores. Hoy día lo que tenemos es una ley que nos obliga a certificar los ascensores desde el año 2000 hacia adelante. Y esa certificación deberá ser por una empresa inscrita en el Ministerio de Vivienda. Será cada 2 años en edificios residenciales y cada 1 para el resto de las estructuras. El otro punto es que todas las máquinas deberán tener mantenciones una vez al mes. El responsable de que todo esté al día son los administradores de los inmuebles. Probablemente va a haber un pequeño aumento en el gasto común, tampoco es tanto más. El costo promedio de una certificación de un equipo regular, estamos hablando de unas 5 paradas, será más o menos de 250.000 pesos. Entonces, si tú divides ese monto por la cantidad de departamentos que tiene ese edificio, estaríamos hablando de un aumento de 2.300 pesos y ese es un valor anual. También podría haber un aumento de todos los meses ante la exigencia de mantenciones mensuales. La nueva normativa exige que los edificios acudan a servicios registrados en el MIMBU. Actualmente existen 150 mantenedores y 38 certificadores inscritos para una población incuantificable de máquinas. Va a haber un conflicto grave porque no va a ser posible, digamos, certificar todos los ascensores en el periodo de tiempo que está de acuerdo a la ley. Lamentablemente la cantidad de certificadores es imposible, o sea, no da abasto. ¿Quién fiscalizará que su ascensor cumpla con la norma? La ley es clara en ese sentido. Serán los municipios los encargados de salir a terreno. ¿Hay suficiente personal para esta tarea? Una vez más se aprueba una ley que le pide a los municipios que fiscalicen algo, pero sin los recursos asociados a ello. Y ese es el gran problema. En los municipios no tenemos los recursos. Faltan manos, sobre todo cuando no todos cumplen con lo exigido. El 99% de los equipos que nosotros vemos en una primera etapa no se certifican porque hay detalles, hay objeciones a la normativa que se aplica en cada equipo. A
Hay relajo de gran parte de los edificios, nos explica esta empresa certificadora, y por cosas simples pero vitales, como mantenciones no realizadas o la ausencia de letreros que indiquen la capacidad máxima. Pregunte si tiene dudas, consulte si no entiende. Finalmente es su seguridad la que está en juego. Muy bien, Ricardo, los gastos comunes es el gran tema cuando uno viene en comunidad. ¿Cómo uno sabe que está pagando lo justo, lo que corresponde? Déjame terminar, Cristian, antes de contestar tu pregunta, lo que estábamos viendo en la nota. El gran problema que crea esta normativa es que hay una muy poca cantidad de empresas certificadoras. Si quieres que te dé un dato de un buen negocio, ponte con una empresa certificadora. Hay poco más de 50 para la gran cantidad de edificios que tengo a lo largo del país. O sea, eso es absolutamente poco suficiente. Y también respecto al otro problema que presenta es que van a ser las municipalidades las encargadas de fiscalizar. Las municipalidades, desde mi punto de vista, no tendrían por qué estar preocupadas de que los ascensores estuvieran funcionando. Es importante, respecto, contestando tu pregunta, sin detenerme, no me quiero ir de esto que señalaba, que para poder estar certificado tiene que haber una placa que diga en el fondo que verifique la certificación, y en segundo lugar una placa que diga exactamente la cantidad de personas que puede llevar el ascensor y el peso que carga. Porque es muy distinto, haciendo un ejemplo con nosotros mismos, es muy distinto que diga capacidad 8 personas sin indicar el peso, porque es muy distinto 8 personas como Pablo a 8 personas como yo. Hay una diferencia de peso bastante distinta, por lo tanto tiene que decir número de personas y peso que tiene que llevar. Respecto a cómo saber si estamos pagando lo que debemos pagar de gasto común, hay que distinguir gastos ordinarios y extraordinarios. El gasto común va a ir en proporción a la cantidad de metros cuadrados construidos que tenga nuestra propiedad dentro de la propiedad común. ¿Eso siempre es así? ¿No es que exista en algunos edificios esa regla y en otra puedan Es usual que es determinarlo de así, otra manera? pero es usual que es así. La práctica se indica que sea, pero nada obsta a que el comité de administración o en el mismo reglamento de propiedad se establezca alguna O modalidad. sea, los distinta. dueños del edificio podrían ponerse de acuerdo en que todos pagaran lo mismo. Que todos pagaran lo mismo, independiente de si los tu metros departamento es de 4 dormitorios y el mío es de 2 dormitorios. Y No tendría en ningún otro problema. condominio de casa, porque también existe condominio donde hay casas. Sí, por cierto. El gasto común en el fondo se divide, aquí lo único que estamos hablando que dentro de los gastos ordinarios es la mantención. En el caso de los edificios se incorpora el tema del ascensor. Sí. Pero claramente en el caso de un condominio de casas igualmente tenemos gastos de administración, donde Sí. está el sueldo del administrador, Sí, de los totalmente, conserjes, sí. del guardia, etcétera. Áreas verdes, Los todo gastos eso. de mantención que dicen relación con, en el caso de las casas, con el corte de jardines, la mantención de una agua. piscina. Lo que son reparaciones, que es todo lo que es reparación de espacios comunes, por ejemplo, cambiar ampolletas, etcétera, y también los gastos de mantención de las mantenciones generales, que en el fondo dicen relación con Y la las seguridad, pinturas de muchas fachada, veces. seguridad, etcétera. Pero te vuelvo a decir, la disyuntiva y el problema aparece cuando hay que hacer un gasto común fuerte. Por O sea, ejemplo, Ricardo, si un hay cambio de portón. Supongamos un caso, no, y un caso que no es alejado. Un terremoto, un temblor, rotura de matriz importante, por ejemplo, en la comunidad. ¿Quién debe cubrir ese monto que